no se cumple. Mejor déjenme replantearlo. Mañana, un día como mañana, se nos adelantó un grande de la caricatura, un hombre de voz crítica, una voz importante que sigue teniendo eco en el movimiento social de transformación de nuestro país. Un día como mañana se nos adelantó el maestro Antonio Helguera, quien siempre fue generoso, generosísimo con este espacio libre como el viento. Creo que es importante en este momento histórico, en el que, por ejemplo, se pide la renuncia de Mario Delgado y Citlali Hernández por parte de este movimiento al interior de Morena que pide la democratización, en momentos en que se les acusa a estos personajes de dividir y de buscar reventar, en momentos en que Ricardo Monreal parece más opositor que los mismísimos opositores, creo que es importante rescatar aquella última entrevista que nos concedió Antonio Helguera. Después de esta oportunidad, no volvimos a hablar con Antonio. Creo que se atravesó por ahí por cuestiones de agenda, una cancelación de último minuto a la última invitación de Sin Censura, y siempre lo tomábamos pues a bien, porque sabíamos que andaba del tingo al tango y con nosotros, insisto, siempre fue muy generoso. Un día como mañana, muchos estaremos tuiteando en memoria al terror de los conservadores y la derecha, al terror de los tibios, al terror de los hipócritas, aquel que con sus caricaturas dijo lo que muchos no dijimos, aquel que nos enseñó la dignidad también para decir las cosas sin censura y sin importar a quién incomodaras. ¿Por qué no rescatamos? Porque mañana no hay transmisión en vivo y en directo de Sin Censura. Esta última entrevista que nos concedió Antonio Helguera, que en paz descanse. Gracias. Y también saludo, vaya día, ha sido una cascada de interesantes invitados y que le vamos a poner en estos momentos la cereza al pastel con el admirado, siempre respetado Antonio Helguera, caricaturista monero, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Querido Helguera, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, ¿y a ti cómo estás? Pues aquí tratando de avanzar en este pantano de ruido, de desinformación, de golpeteo, de veneno y de mierda desde la oposición, en donde siguen muy interesados en contarle a la gente que perdió Morena y que ganó la oposición. ¿Cómo la ves, mi querido Antonio? Bueno, sí es sorprendente que la campaña de desinformación y mentiras no solamente fue previo a la elección, sino que inmediatamente después siguieron mintiendo, haciendo creer que habían ganado. Y no deja de ser sorprendente que incluso algunas voces dentro del PAN, por ejemplo, como Gustavo Madero, respaldado por el gobernador Javier Corral, pues hizo un llamado a no hacerse tontos porque no les fue nada bien. Aunque también hay que decir que donde sí les fue bien fue en la Ciudad de México, y eso es lo que nosotros desde este lado deberíamos de enfocarnos en ver qué sucedió aquí, porque es verdaderamente lamentable que perdamos la Ciudad de México y que empiece a regresar a manos de la derecha. Lo que está en riesgo son muchas cosas. Entonces, pues sí, les fue bien, más o menos bien en la Ciudad de México, porque pues tampoco la controlan toda. Morena aún tiene muchas alcaldías y aún tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa.
pero en el resto del país les fue fatal a la oposición. Morena conservó la mayoría en la Cámara de Diputados, que era su principal objetivo, y ahora Morena pasó de gobernar 8 estados a 10 y tantos, no recuerdo ahorita la cifra. Entonces, y bueno, por ejemplo, el PRI, que es parte de la coalición opositora, perdió 8 gubernaturas, les fue pésimo. Sí, definitivamente les fue pésimo. ¿Quién es desde tu perspectiva, el principal perdedor, el perdedor más evidente de estas elecciones que acabamos de pasar, Antonio? Los empresarios encabezados por Claudio X González, el PRI, dicen algunos que perdió hasta la dignidad el pasado domingo 6 de junio, el PRD que queda en la tablita floja para perder el registro en cualquier momento. Desde tu perspectiva, ¿quién pierde más? Yo pienso que este proyecto que es empresarial, que fue gestado eh, por Claudio X González y Gustavo de Hoyos y esta gente, con la asesoría de Enrique Krause y otros intelectuales neoliberales, es el gran perdedor. El proyecto de ellos es el gran perdedor porque no supieron ofrecer nada que no fuera descalificaciones y ataques a la 4T. Eso en términos generales, pero sí creo que hay que analizarlo por separado. La Ciudad de México definitivamente sí perdió, ya no digamos Morena, sino los que salimos perdidos son los habitantes de la Ciudad de México con este regreso sobre todo de panistas. ¿Tú sí ves la posibilidad de que regrese la derecha con fuerza a la Ciudad de México, o es un resbalón, pues no sé si hasta cierto punto normal, porque no puedo hablar de normalidades en la política? ¿Cómo entiendes esto? ¿Perdió Morena? ¿Fue un voto de castigo? ¿Contra quién fue el voto de castigo? Porque yo tengo datos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de una amplia aprobación entre las personas que son encuestadas por diferentes casas encuestadoras. ¿Cómo lo percibes, Antonio? Mira, yo creo que hubo un exceso de confianza. Vamos, empecemos por el hecho de que el partido como tal, Morena Ciudad de México, prácticamente no existe. Es casi un membrete, y que pues, no hizo gran cosa. La operación electoral quedó en manos de individuos o de grupos políticos y no del partido, porque extrañamente y absurdamente el partido no existe en la Ciudad de México. Entonces, pues yo digo que la primera lección para Morena es que se debe de organizar y debe de estructurar Morena Ciudad de México en serio, porque no existe. Entonces, si no existe, ¿cómo va a ganar? ¿Cómo pretendes que gane nada si es prácticamente inexistente? Es realmente inconcebible, pero así es. Entonces no nos extrañemos de lo que sucedió, porque además también hubo gestiones de alcaldes de Morena bastante fatales, ¿no? Bastante malas, y si hay un voto de castigo, pues es para esos gobernantes que lo hicieron muy mal, y también hay un voto de castigo para los candidatos de Morena, que muchos eran muy lamentables. Entonces, eh, la elección en la Cuauhtémoc la operó Monreal, pero para su propio beneficio, no para que quedara la candidata de Morena, sino que también es muy cuestionada, sino para que quedara una candidata incondicional de él. Y en muchas otras delegaciones la operación electoral quedó en manos precisamente de Dolores Padierna y de Bejarano. Entonces, pues así está difícil. Si no se estructura Morena en la Ciudad de México y se le hace un partido fuerte, no veo cómo pueda salir adelante en ulteriores elecciones. Entonces, por ese camino, pues vamos a terminar perdiendo la Ciudad de México y va a regresar la derecha. ¿Cómo has visto también estas campañas que siguen
como no les fue bien a la oposición y bien decías, pensaste que se iba a terminar con las elecciones, continúa después de las elecciones esta campaña de desprestigio, de ridiculización, este discurso de López Obrador dictador. Seguro estoy que viste cómo entrevistaba León Krause a Jorge Ramos. ¿Qué opinión te merece esto? Dice Jorge Ramos, México, ni Venezuela, ni AMLO, Chávez, ni Maduro, y se tuvo que ir el cachorro con mucho respeto lo digo, con la cola entre las patas. A nosotros nos critican mucho, seguramente a ustedes también los moneros, por expresar su opinión en lo que publican. A nosotros nos critican mucho en las redes sociales porque no nos consideran verdaderos periodistas, dicen los que son verdaderos periodistas, pero hacen ridículos como el de León Krause. ¿Qué opinión te merece esto que hasta lleva al presidente Andrés Manuel López Obrador a burlarse la mañanera ayer? Bueno, no estoy seguro de que León Krause sea periodista realmente, se hace pasar por tal. Pero además, en esa entrevista, Ramos hace evidente lo absurdo de los argumentos, entre comillas, principales de esta gente, que es eso, que se Pues ahí encamina una están, dictadura, que pretende ahí están las palabras, que ahí están las declaraciones de el respetado, el querido y nunca olvidado Antonio Helguera. Mañana, como dice mi amigo Charlie, madres, ya un año sin Helguera. Mañana se cumple un año de la partida por culpa del corazón, por ese maldito corazón de Helguera que dejó de latir. Un año ya de que se nos adelantó. Y las palabras de gran dureza y gran honestidad para la reflexión en Morena, creo que todavía están vigentes, más vigentes que nunca. Ya llegó al sistema el diputado